Génesis capítulo 1. Se puede ver la pantalla, ¿no? Me confirman, por favor. Y acá estamos. A ver. El libro de Génesis. Y compartimos acá. Bien, tenemos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿No? Y acá dice, en el principio. Bien, esa parte de aquí lo vamos a examinar porque hoy vamos a hablar acerca de en el principio. ¿No? Entonces, ¿qué significa en el principio? En el principio te está hablando de tiempo, ¿no? Está hablando del tiempo, ¿no? Del pasado, ¿no? El inicio del tiempo. Acá habla también, ¿no? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, acá dice la palabra, bueno, dice los cielos, habla plural, ¿no? Ahí dice, creó Dios los cielos. No dice que creó el cielo, creó Dios los cielos. Aquí habla de varios cielos, ¿no? Y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a colocar acá subrayando. Bien, entonces tenemos buenos días. Voy a hablar hoy acerca de en el principio. Bien, si recién te estás conectando, yo te animo a que compartas esta transmisión. Quiero hacer algo diferente, un formato diferente. ¿Ya? Así que, bueno, espero que sea de bendición, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del principio. ¿Ya? Entonces vamos desmenuzando esto. Acá dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Está hablando de creación. Creó Dios, creador. Dios es un Dios creador. Creó Dios los cielos y la tierra. Además, acá dice los cielos, palabra es plural, plural. Entonces está hablando de no un solo cielo, sino los cielos. O sea que hay varios cielos. Y también dice que en el versículo, este es todo lo que tú ves acá, es el versículo 1. ¿Ya? Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ya esta parte de aquí ya será para otro momento. Hoy vamos a hablar acerca de el versículo 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Ahora vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Bien, vamos al libro de Juan, capítulo 1. Ajá. Este es el libro de Génesis. Bien, vamos a colocar acá Génesis. Génesis. Y ahora aquí será el libro de Juan, capítulo 1. Este es capítulo 1, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca del libro de Juan. En el libro de Juan también dice, ¿no? En el principio. Tenemos acá en el principio. ¿Bien? Era el verbo. Bueno, saludos a ver los que están conectados. Muy buenos días. Aprovechando el feriado para compartir un poquito, ¿sí? De este pequeño estudio. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acerca de en el principio. Mucho tiene que ver acá la palabra principio porque marca, ¿no? Un antes y un después. Aquí nos da la idea de tiempo, ¿no? ¿Cuándo se crea el tiempo? ¿Desde qué momento se creó el tiempo? El tiempo no es una una construcción del hombre, ¿no? El tiempo se creó desde la creación, ¿no? Entonces, para que el hombre natural entienda acerca de la naturaleza, tuvo que primero trabajar con el tiempo. Vio que los seres vivos, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ve que cada ser vivo tiene una etapa, pasa por etapas, ¿no?
Entonces el ser humano tiene la concepción del tiempo de acuerdo a sus sentidos. Y cuando el ser humano concibe el tiempo de acuerdo a sus sentidos, va a dejar de lado lo que es lo eterno. ¿Sí? Comparte la transmisión, por favor. Hoy estamos hablando en el principio. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo vamos a entender esto del tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo con la eternidad? ¿Qué fue primero, la eternidad o qué fue primero, el tiempo? ¿No? Entonces vamos de nuevo, ¿no? Al capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está hablando que desde un inicio Dios se manifiesta como un Dios creador, ¿sí? Ojo, acá se manifiesta Dios como un creador. Dios se da a conocer como un Dios creador. Dios creó los cielos y la tierra, ¿ya? Entonces, vamos entendiendo, ¿no? Que Dios se está dando a presentar como un Dios creador, ¿no? Entonces, vemos que en el principio creó Dios. Dios se manifiesta como un Dios creador. Bien, entonces vamos a ir trabajando en esa parte. Ese es en el Antiguo Testamento. Voy a colocar acá Antiguo Testamento. Y luego seguimos con Juan en el Nuevo Testamento. Juan en el Nuevo Testamento habla también acerca de en el principio. Pero acá hay algo interesante. Acá dice que en el principio era el verbo. Mira, 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 qué curioso, ¿no? En el versículo 1 dice, en el principio Dios se manifiesta como un Dios creador. Pero en el Juan capítulo 1 habla también acerca del tiempo. En el principio era el verbo, ¿no? Y acá, si seguimos leyendo, dice, y el verbo era con Dios. Y aquí el verbo era con Dios, ¿no? Vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, vamos entendiendo un poquito más acerca del tiempo y la eternidad. En esta parte, cuando dice en el principio era el verbo, ¿qué significa aquí? ¿Quién estaba antes? ¿Era el verbo o era el tiempo? A ver, déjame tus comentarios, a ver. ¿Quién estaba en el inicio? ¿Era el verbo o era el tiempo? A ver, escríbeme en tus comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Quién estaba en el inicio? ¿Estaba el tiempo o era el verbo? ¿Sí? ¿Qué crees tú que es primero? ¿Era el tiempo o era la eternidad? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Ahí la Biblia, a ver, escríbeme, por favor. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Un gusto. Buenos días, buenos días. Hoy estamos hablando acerca de en el principio, ¿sí? Me gustaría que tengan sus preguntas ahí. Espero que puedan entender todo esto. Yo les pido al Espíritu Santo que le dé la revelación acerca de qué es lo que Dios ha escrito, no ha dejado escrito para nosotros. Esto de acá se entiende, todo esto se entiende cuando lo llevamos a la cruz, cuando llevamos esto a la obra de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿No? Dice acá, en el principio era el verbo, ¿no? Entonces, aquí habla que el verbo, ¿quién era el verbo? El verbo era con Dios, ¿y qué más? Y el verbo era Dios. ¿Qué más dice? Vamos a colocar acá, esto de acá, este era en el principio con Dios. Bien, este era en el principio con Dios. Entonces ya está hablando acerca de que antes de que el hombre concibiera lo que era el tiempo, el espacio y tiempo, Dios ya existía. Ahora, uno dirá, oye, pero ¿quién creó a Dios? O sea, cuando tú haces esa pregunta, tú estás concibiendo el tiempo de acuerdo a tus sentidos. ¿Qué significa? Tú puedes entender tu entorno de acuerdo a lo que tú ves, de acuerdo a lo que tú escuchas, de acuerdo a lo que tú palpas o lo que tú puedas sentir, ¿no? El ser humano entiende así el tiempo. Repito, el tiempo
en la humanidad causa que todas las cosas se deterioren, ¿no? Entonces, el tiempo se concibe, ¿no? Como minutos, como segundos, como horas, como años, como milenios, y eso de ahí causa un deterioro, ¿no? Entonces, así lo entendemos nosotros, pero tratar de encajar a Dios en el tiempo no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios no se maneja en el tiempo, Dios no camina en el tiempo, Dios no lo podemos encasillar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que las cosas se deterioren, el tiempo es temporal. En cambio, Dios, acá lo dice, ¿no? Dice acá, mira, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablamos que Dios es un Dios de creación, siempre está creando. Dios no es un viejito que se queda sentado, no, Dios es un Dios creador, siempre está haciendo algo. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y quién es ese verbo? Dice, el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Ahora, fíjate que acá dice, era. ¿Me entiendes? Era. Aquí está utilizando el tiempo, la Biblia está utilizando el tiempo para darnos una idea, ¿no? De que antes de que tú puedas decir, ¿no? Que Dios es ahora, Dios estaba antes. O sea, por eso dice era. Entonces se concibe que Dios estaba antes. Ahora dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Entonces está hablando, ¿no? Acerca del pasado, y esto para que nosotros lo podamos entender, de que Dios estaba antes, ¿sí? A ver, escríbeme en el chat, por favor, si se está entendiendo. Estamos trabajando, ¿no? Acerca de en el principio. Bien, a ver, quiero compartir también la señal, no me sale. Ya, bien, entonces vamos viendo, ¿no? Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de que esta era en los inicios con Dios. Incluso para que nosotros entendamos en el tiempo, Dios estaba en el inicio. Ahora, ¿quién es ese verbo? ¿De quién está hablando? ¿De quién es el verbo? A ver, ¿quién me puede decir en el chat? ¿Quién era el verbo? A ver, escríbeme por favor. ¿Quién crees tú que era el verbo? A ver, ¿quién crees tú que era el verbo? Escríbeme en el chat, a ver, ¿qué es lo que tú conoces por el verbo? ¿Quién es el verbo? Escribe, vamos, sin miedo, sin miedo. Hoy estamos compartiendo acerca de en el principio, ¿no? A ver, vamos a ver, coméntame. ¿Qué crees tú? ¿Quién era el verbo? ¿Quién crees tú que era el verbo? ¿No? A ver, vamos a ver. Sí, sin miedo, escríbeme, ¿quién era el verbo? ¿Se está escuchando? Confírmeme por favor si se está escuchando. Quiero también compartir esta transmisión, pero no sé si está llegando. Bien, a ver, vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Si se puede, ¿no? Si se puede. A ver, confírmame. ¿Quién crees tú que era el verbo? El verbo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Acá está. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando acá? Acerca de quién. ¿Por quién fue creado las cosas? O sea, ¿fue Dios quien lo creó o quién creó? Porque dice acá, desde el capítulo 1 está hablando del verbo, ¿no? Está haciendo referencia al verbo. Acá está hablando, en el principio, el verbo, mira, está hablando del verbo, ¿eh? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Me entiendes? Entonces está relacionando el verbo con Dios, el verbo con Dios. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces está hablando acerca de que Dios estaba con alguien, ¿no? De que Dios estaba en unidad con otra, con el verbo, ¿no? El verbo con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, hablamos acerca del verbo.
Y te había dicho que el inicio de que Dios se manifestó como un Dios creador. Entonces Juan capítulo 1 también afirma eso, de que Dios es un Dios creador, por eso se presenta como el verbo, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos hablando de un Dios creador, de que por causa del verbo las cosas fueron hechas. O sea, todo lo que tú puedas concebir, todo lo que tú ser, lo que tú puedas ver, Dios lo creó. Y también dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si no ha habido acá, si no ha habido la manifestación de creador de Dios, si Dios no lo ha creado, es que no existe. Ya dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todo esto lo ha creado Dios. Dios es un Dios creador y Dios dice que estaba en el principio. Ahora nuevamente lo menciono. Cuando habla del principio, no está diciendo que, que Dios está en el espacio y el tiempo, sino es que Dios nos está dando a entender de que antes que existiera el tiempo, Dios ya estaba. O sea, significa que Dios es un Dios eterno, ¿no? Entonces, así es. Vamos viendo, vamos viendo. Entonces, en Él, ¿quién estaba? En Él estaba la vida. Ahí está, mira. Nuevamente, ¿qué dice? Estaba, ¿no? Para hacernos mención que la vida no es que haya aparecido recién, no, sino es que la vida ya estaba antes. O sea, ¿y dónde estaba esa vida? Esa vida estaba en el verbo, ¿ah? Vamos a ver, vamos a colocar acá nuevamente, estaba. ¿Y dónde estaba esa vida? Esa vida estaba en el verbo. Y la vida, dice, ahora está hablando, y la vida. Y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Vamos bien. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron con ella. Entonces, vamos, vamos a ver un poquito más. ¿Te parece si buscamos otro versículo? Bien, vamos a ver, a ver. Ujú. Ya, correcto. Ese es un versículo muy popular. Está en el libro de Juan, capítulo 14. A ver, un momentito. Biblia. Acá está. Vamos a examinar esta parte. Bien, estamos todavía en el libro de Juan. A ver, vamos a ver. Ya, estamos en el libro de Juan. Este que es 14:6, ¿no? Este es Juan 14:6. Juan 14:6. Bien, ya está. Ahora, estábamos hablando que en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Acá está, mira. En el verbo estaba ¿quién? ¿Quién estaba ahí? El verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, nuevamente, cuando hablamos del tiempo, el tiempo, nosotros concebimos que el tiempo tiene un inicio, tiene una etapa, un desarrollo y luego tiene un final, que todo tiene un final, ¿no? Siempre has escuchado, ¿no? Todo tiene su final, ¿no? Hasta en las canciones lo puedes escuchar, ¿no? Las relaciones tienen un final, las carreras tienen un final, ¿no? Entonces todo tiene un fin. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros entendemos el tiempo como un inicio, como un trayecto y como un final. Pero Dios no quiere que lo conozcas del tiempo. ¿Por qué? Porque si queremos entender a Dios a través del tiempo, no lo vamos a entender, no lo vamos a conectar, no lo vamos a concebir en toda su magnitud, o mejor dicho, no lo vamos a poder a conocer a plenitud, ¿no? Mira, habla acerca del verbo y el verbo era con Dios y en él estaba la vida. La vida estaba en el verbo, la vida estaba en el mismo verbo. Ahora, Juan 14:6, Jesús le dijo, este está hablando a Felipe, ¿no? A Felipe. A ver, voy a colocar, creo, los versículos anteriores para conocer un poquito más. Juan 14:6. Ya, un ratito. Juan 14, nada más, ya, Juan 14. Pero igual lo voy a tener aquí, ¿ya? Juan 14:6 dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, 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 ahora qué dice, qué está hablando acá, y la vida, o sea, cuando estaba hablando del verbo, el verbo mismo estaba diciendo que en él estaba la vida, o sea, en Jesús estaba la vida. Ahora Jesús en Juan 14:6 le dice a Felipe que él es la vida. ¿Me entiendes? Entonces vamos conociendo que no solamente, a ver, vamos a compartir esta transmisión, déjame compartir esto. ¿Cómo se comparte esto? A ver, vamos a ver. Acá, vamos a colocar aquí. A ver, dame un momentito. Vamos a colocar aquí. Ya, genial. A ver, dame un momentito. Me están que me chatean. Pregunten. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Ujú, ya está. Correcto. Entonces, como venía diciendo, aquí también habla, ¿no? Acerca de que Jesús, dice, ¿no? En el verbo estaba la vida y ahora Jesús afirma, ¿no? Que Él es la vida. Bien, entonces estamos hablando ya de la vida, ¿no? Entonces, podemos apreciar acá que en el principio Dios se quería dar a conocer, se hizo dar a conocer como un Dios creador, pero ya en el Nuevo Testamento se dio a conocer como un Dios de vida. Y no solamente es un Dios de vida, sino era el mismo que Él tenía en la vida. La misma vida que los seres humanos lo perdieron, repito, cuando pecaron, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios se manifiesta como un Dios de la creación, e incluso ahí mismo Él tenía la vida, Él era la vida, ¿no? Pero a causa del pecado, los seres humanos no lo conocieron, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo que reinó en la humanidad, lo que reinó en los seres humanos fue la muerte, ¿no? Entonces, espero que haya quedado un poquito claro todo esto, ya hacerles recordar, ¿no? Que Dios no está en este tiempo, Dios no está buscando, ¿no? De que le tengan miedo. Dios no está creando un caos, Dios no está destruyendo, nada que ver, eso no es Dios. Lo que Dios está mostrando, lo que Dios está dando a las personas es su gracia, su favor, para que conozcan que Él es un Dios de vida. El ser humano, por el pecado de Adán, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, lo que Dios quiere es derramar de su vida en el hombre para que tenga la vida de Dios. Y la única manera de que el hombre goce de esa vida, esa plenitud, es tener a Jesús, es recibir a Jesús. Jesús mismo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa vida que el hombre necesita, esa vida de Dios se encuentra solamente en Jesús. No hay un concepto, no hay una definición filosófica, no es un pensamiento, la vida es una persona y esa persona es el mismo Jesús. Bien, y bueno, quería hacer algo diferente, entonces espero que haya quedado, digamos, no, de repente alguna duda que usted ya haya tenido, ¿ya? Y bueno, ya será en otra oportunidad. Que tengan un buen día. A ver, vamos a ver. Gracias por todo.